Que digan lo que digan, cubano siempre seré, de San Antonio Mancilla, siempre te defenderé, aunque el mundo esté como esté, y la calle va a quedarte, cubano sigue para adelante, volviendo que nunca fuimos quedando. Ante todo, y como siempre, un saludo a aquellas personas que se han decidido escuchar. Hace unos días, nuestro canal alcanzó la cantidad de 200 suscriptores. Un agradecimiento a todas aquellas personas que se han interesado por nuestros temas. Nunca pensamos que pudiéramos lograr esta cifra tan rápido. Cada día nos damos cuenta la necesidad de ser más serios en lo que hacemos. De la misma forma, agradecemos a aquellas personas que nos envían sus comentarios. Como ya explicamos en la primera parte de este tema, en ese momento abordamos algunos pretextos que se exponen para decir que Cuba antes del 59 era más próspera que después del triunfo de la revolución. Los ejemplos en los que trabajamos, como explicamos, fueron logros acaecidos en el país, pero antes de 1902, cuando comenzó la época republicana y se afianzó la intervención del imperialismo yanqui sobre la isla. En esta segunda parte le vamos a desarrollar un grupo de ejemplos que corresponden a la etapa posterior al 1902 y demostraremos, como en los casos anteriores, que todo es parte de una manipulación a la que se vienen dedicando del exterior sobre la realidad cubana. Y sin más, comenzamos con el primer criterio de hoy. Recuerden que en la primera parte confrontamos 5 de ellos. En 1922, Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio. De nuevo, no todo es como se dice, y como siempre, vamos a ir un poco a la historia. El 20 de agosto de 1920 fue cuando salió el primer programa de radio transmitiendo el mismo la emisora WWJ, convirtiéndose esta en la primera radioemisora del mundo. Por su parte, en Latinoamérica, la primera emisora radial se instaló en Buenos Aires, Argentina, donde el 27 de agosto de 1920 se transmitió la ópera de Richard Wagner, comenzando así las primeras transmisiones regulares para el entretenimiento en el mundo. Por otro lado, según un gran grupo de estudiosos, consideran que las primeras transmisiones regulares comenzaron en noviembre de 1920 en Pittsburgh por la KDKA, ya que aunque transmitió 4 meses después del anterior, la licencia comercial la obtuvo antes. Igualmente, en diciembre de 1921 se instaló la emisora radial de Francia en la Torre de París, la que a partir de enero de 1922 comenzó a transmitir programación musical y meteorológica diaria. A mediados de 1922, en Inglaterra, la estación Chelmsford comenzó a emitir 2 programas radiales diarios, uno sobre música y otro sobre información. Y en agosto de 1922 comienzan las emisoras radiales de Lausana, Suiza. Posterior a esto, es que comienza a funcionar la radioemisora en Cuba, el 10 de octubre de 1922. No obstante, la radio llega a Cuba un poco antes gracias a un grupo de cubanos curiosos y aficionados a la radiofonía. Esta, en principio, no constituía una industria, no haciéndose grandes inversiones. ¿Por qué el 1922? Porque fue la época en que se producía una expansión industrial de los consorcios electrónicos de los Estados Unidos. Y estas compañías vieron la posibilidad de grandes ganancias en la isla, por lo que de inmediato se dan a la tarea de invertir en la compañía cubana de teléfonos. Y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En esta afirmación, como ya dijimos en el caso anterior, el primer programa radial musical fue en enero de 1922 en Francia, 9 meses antes de que comenzara a funcionar una emisora radial en Cuba. De la misma forma, a mediados de 1922, en Inglaterra, se comenzaron a radiar 2 programas radiales diarios, uno de música y uno de noticias, también meses antes que en Cuba. En 1928, Cuba tenía ya 61 emisoras de radio y 43 de ellas en La Habana. Para empezar, en este caso, podemos decir que acaban de cambiar la historia. El total de 61 emisoras radiales en Cuba, 43 en La Habana y 18 en el resto de las provincias, se alcanzó en 1930.
así como el punto más alto en la curva de crecimiento radial de Cuba se apreció en 1938, donde se alcanzaron 46 emisoras en La Habana que operaban a nivel nacional y se encontraban además en funcionamiento 11 emisoras de onda corta. Ahora bien, en este tiempo, esto se logró por la introducción en la isla de los métodos más avanzados del sistema de radio comercial norteamericano, ajustándose a variantes que lo adaptaron a un medio económico más reducido y que contaba con menos índice de consumo. En esta época se desató un defecto evidente de esta expansión, ya que no se establecieron en el país recursos industriales que sostenieran estos sistemas, por lo que se dependió de la importación con el consiguiente deterioro de las transmisiones en la mayoría de las emisoras. Con el objetivo de dar un salto en este sentido, en la década del 40 se realiza un desarrollo significativo de la radio, debido a varios factores, principalmente la copia del modelo comercial de la radio norteamericana, lo que trajo como consecuencia la publicidad y la competencia, dejando de ser un medio de comunicación cultural para convertirse en un medio netamente publicitario, centrándose la mayor prosperidad en solo 3 de las emisoras existentes. El primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. Se trató del Hotel Riviera en 1951. Y parece que se empeñan en cambiar la historia. Pues nada, que según la mayoría de los artículos que aparecen en internet sobre el tema, no es esto lo que dicen. Pero bueno, ¿de dónde sacamos nuestra información y cómo puede comprobarse? Muy fácil, pero de todas formas se lo ponemos en pantalla. La CNN en español, en el artículo publicado el 31 de marzo del 2014, da la información de los 8 hoteles que en su época revolucionaron la industria hotelera. Y en el acápite 6 aparece la categoría aire acondicionado. Y en la misma se expone que el Hotel Adolphus en Dallas, Estados Unidos, fue el primero en el mundo en ofrecer aire acondicionado centralizado en 1950. El primer edificio del mundo construido con hormigón armado se hizo en La Habana, el Foxa, en 1952. ¿Hasta cuándo van a seguir manipulando la información? Las primeras construcciones de hierro y cemento de Monier se consideran las primeras de hormigón armado. De hecho, la expansión de la nueva técnica tuvo como punto de partida su sistema, desarrollado en Europa Central por los técnicos y empresarios alemanes que compraron los derechos de explotación de esta tecnología. Fue la empresa constructora de Francois Genevique la que edificó en 1900 el primer edificio construido completamente con hormigón armado, 52 años antes de la construcción del Foxa. Aunque mundialmente es más conocido el que construyó en 1903 Auguste Perret en la calle Franklin de París. Por otra parte, el 14 de mayo de 1910 se culmina en Madrid, España, la construcción del Hotel Ritz de 137 habitaciones y 30 suites, construido completamente de hormigón armado. Posteriormente, el 12 de septiembre de 1912, abre sus puertas el Hotel Palace en esa misma ciudad, el cual contaba con 400 habitaciones y para su construcción se utilizó la misma tecnología. Posteriormente a esto, en todo el mundo se realizaron diversas construcciones con hormigón armado, que no voy a relatar por el tiempo, hasta que en 1952 le llegó el turno a nuestro edificio Foxa, al cual no le vamos a quitar su mérito, pues fue en la época la segunda construcción más alta hecha de ese material en el mundo, solo superado por el edificio Martinelli en Sao Paulo. Así como que el mismo se planificó como una pequeña ciudad autosuficiente dentro de otra ciudad, teniendo en su diseño plena importancia los conceptos de luz, sol y ventilación muy novedosos en esa época. Este se encuentra calificado como una de las 7 maravillas de la ingeniería civil cubana. Bueno, señores, creo que ya me estoy cansando de rebatir tantas mentiras. Así que pasamos por alto algún grupo de ejemplos y para continuar vamos a analizar datos que se ponen de manifiesto y que son bastante discutibles e incluso bastante superados después del triunfo de la revolución. En 1956, la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo, solo el 23.6%. Claro que estamos de acuerdo en el dato, pero lo que se olvidó comentar es que el 22 de diciembre de 1961 se declaró Cuba como territorio libre de analfabetismo, así como que sus datos están basados en una población de un aproximado de 5 millones de personas. En la actualidad, y después de duplicar la cantidad de habitantes, Cuba comparte el tercer lugar mundial con una tasa de 99,8% de alfabetización y continúa siendo el segundo en Iberoamérica.
En 1957, la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en números médicos per cápita, 1 por cada 957 habitantes. En este dato repetimos lo expuesto antes sobre el total de habitantes. Y para que sepan lo que es resultado, al cierre del 2019, Cuba terminó como el primer país en el mundo de cantidad de médicos por cápita, con un total de 9 facultativos por cada 1000 personas, lo que quiere decir 1 por cada 111 habitantes. En 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, había en la isla 7.567 escuelas primarias públicas y 869 privadas, o sea, 8.436 en total. De las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. A mediados de los años 50, la educación pública contaba con 25.000 maestros y la educación privada con 3.500. Había 7 veces más maestros públicos que privados. Y ahora pretenden hablar de educación. Pues bien, vamos para allá. Aparte de lo ya expuesto, quiero agregar que antes del 59, el número de graduados de sexto grado apenas rebasaban las 400.000 personas y el de graduados universitarios no pasaban de los 30.000. En la actualidad, Cuba ocupa el primer lugar en el mundo en varios índices relacionados con la educación, como son, por ejemplo, el número de maestros per cápita, que se encuentra en 42,23 por cada 1000 estudiantes, el número de alumnos por aula, que se encuentra en 20, aun cuando en Cuba existe una gran cantidad de aulas que solo poseen 10 alumnos, otras que son principalmente en el campo, que poseen 5, 3 y hasta que poseen un solo estudiante. Por otro lado, es destacado el nivel de conocimiento del lenguaje en los niños de primaria, que es el más alto a nivel mundial. Por otro lado también, nadie nos aventaja en otros índices como la escolarización y retención escolar, que se encuentra en un 100%, el porcentaje de graduados de sexto grado y el porcentaje de graduados de noveno grado, que también se encuentran en un 100%. En la actualidad, el número de maestros es de 222.286 facultativos y existen 13.343 centros educativos. Comparado con los países desarrollados, Cuba, al igual que Canadá y Japón, son los únicos que poseen un canal educativo. En el caso de Cuba, que no pasa en ningún lugar del mundo, posee 2 canales educativos y además transmite este tipo de materiales en los canales nacionales. Me parece que ya hemos discutido estas cuestiones demasiado, así que voy terminando el tema, pero con la misma tónica que estas personas ponen en sus discursos. Voy a exponer un grupo de logros de Cuba después del triunfo de la revolución. Y está permitido que traten de desmentirlo, así que espero sus respuestas. Los éxitos de Cuba en materia de salud son reconocidos mundialmente. Dicho esto por la Organización Mundial de la Salud, la revolución cubana hizo posible la salud para millones de personas en el mundo. Cuba, después del 59, erradicó prácticamente el analfabetismo, desarrollando un sistema de educación público que abarca todas las enseñanzas y ha creado modelos educativos que se han utilizado en el resto de Latinoamérica. Cuba es uno de los países más seguros de Latinoamérica y el Caribe. Esto es expresado por las Naciones Unidas. Cuba ostenta grandes logros en cuanto a la igualdad del género, ocupando el segundo lugar en el mundo en cuanto a la mayor representación femenina en el principal órgano de gobierno. Cuba también ha sido reconocida mundialmente en cuanto a sus logros en el deporte. Ha ocupado lugares cimeros en competencias internacionales, tanto a nivel mundial como regional. Cuba es el lugar 40 en esperanza de vida al nacer, con 78 años. Como resultado de la crisis económica de 1989-1994, Cuba logró una impresionante expansión del turismo que le ayudó en solo 8 años a ingresar un aproximado de 2.400 millones de dólares anuales. Cuba también logró en poco tiempo el establecimiento de un polo científico y desarrollo de un sector biotecnológico con resultados y reconocimientos internacionales. Por otro lado, Cuba ha logrado una admirable colaboración fructífera con compañías extranjeras, poniéndose esto de manifiesto en foros y en convenciones internacionales. Y para finalizar, voy directo a las alimañas. Ustedes afirman, como se hace al finalizar del video que utilicé como base para este material, que con todo lo bueno que se haya hecho antes del 59, cosa que hacía que el país fuera más próspero que después del triunfo de la revolución, ¿cuánto se pudiera haber logrado si se hubiera respetado la Constitución del 40? Pues bien, les respondo, pero con una pregunta. ¿Saben cuánto se hubiera hecho en Cuba durante el proceso revolucionario si no existiera el bloqueo sanguinario y los ataques constantes de la mayor potencia del mundo?
Nada, no tienen que responder, pues la respuesta ya la conocemos. Sí lo saben, y por eso es que apoyan esa política contra Cuba, pues no pueden permitir que el país que tanto critican sea una nación tan próspera. Señores, esperamos que les haya servido para algo lo expuesto en este material y nos despedimos hasta la próxima. Aunque digan lo que digan, cubano siempre seré.